la vicepresidenta de Javier Milei. Victoria, un placer recibirte. Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Formalmente igualmente. Te presento como la precandidata a vicepresidenta de la Nación de Javier Milei. Bueno, creo que todavía faltan unos días para que Javier anuncie quién va a acompañarlo en la fórmula presidencial. Sí quiero decirte algo, yo lo voy a acompañar en la posición que sea y en el lugar donde pueda ser más útil. Pero habrás visto que hoy día está publicado en los diarios que Sí, sos la... sí, pero en mi caso en particular creo que la responsabilidad, el honor y el derecho de decir quién va a acompañarlo en la próxima elección presidencial es de él y yo eso se lo respeto. ¿Aceptarías si te lo ofrece? Sí, por supuesto. Es un honor para cualquier ciudadano y es una gran responsabilidad en el momento crítico que vive la Argentina. Está muy bien. Yo esta pregunta que voy a hacerte ahora generalmente la dejo para el final porque he entrevistado muchas veces al que se lo hago, pero con vos lo voy a hacer de movida. ¿Quién sos? Soy una argentina orgullosa de haber nacido acá, que puede estar enfrentando la mayor prueba que un ciudadano puede enfrentar en su país, que es representar a los ciudadanos y de lo cual estoy honradísima. Voy hasta donde me dejes porque soy respetuoso de las intimidades. ¿Decís edad o no decís? Sí, tengo 48 años. Me encantaría tener 38, pero bueno. Parecen, ¿eh? O sea, parece de 38. Qué suerte. ¿Y cuándo ingresaste a la política? En realidad en la política partidocrática hace 1 año y medio con Javier Milei cuando integramos la fórmula en la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Pero me dedico a la política desde tiempos inmemoriales. Me encanta la política, en mi casa se hablaba de política, había mucha difusión de bibliografía, así que siempre estuve interesada y en lo puntual, si te tuviera que decir, fue cuando en el 2006 creamos la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que representó a las víctimas del terrorismo de la década del 70, que son las únicas víctimas que en nuestro país no tienen el reconocimiento de sus derechos humanos. Mi familia fue víctima del terrorismo. Contame un poco. Mi papá estuvo en una unidad militar que en democracia estuvo tomada por el ERP, por el Ejército Revolucionario del Pueblo, y fue torturado torturado y por supuesto secuestrado hasta que esa unidad militar se liberó al día siguiente. Esto ocurrió durante el año 73 en el gobierno de Lastiri. Y mi abuelo tuvo 4 tentativas de bomba. Mi abuelo era historiador naval, es el contraalmirante más destacado en la historia, en el estudio de la historia naval en la Armada Argentina, y tuvo 4 tentativas de bombas de montoneros cuando yo era muy chiquita. Y la verdad que nosotros no perdimos un familiar, no resultamos heridos, pero conocimos el terrorismo de primera mano. Y yo conocía a argentinos y extranjeros que perdieron un papá, una mamá, un hermano, un hijo, y que no tienen justicia hasta el día de hoy, porque en Argentina hablar de estos temas es políticamente incorrecto, es tabú. Y cuando decidimos crear el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, mi objetivo siempre fue que estas personas logren sus derechos humanos, logren el reconocimiento y que cada uno después ejerza el que quiera. Estás hablando 2006, empezaste a trabajar. En el año 2006. ¿Tu viejo sobrevivió a la tortura? Sí, por supuesto, sobrevivió. Bueno, formó su familia, yo nací después y falleció hace 2 años. Ahora se van a cumplir 2 años y nada, me encantaría que me viera en este momento de mi vida, ¿no? Vos dijiste la política partidocrática, sonó despectivo la partidocracia. No, porque me dediqué a la política, pero no estaba en un partido político. Entonces, era una ciudadana, por supuesto, que participaba en cuestiones políticas, pero no me había presentado en ninguna candidatura, no me había afiliado a ningún partido, por eso hablo de lo partidocrático, porque Claro. vos podés hacer política, pero no estar dentro Sin del estar, sistema claro, político. Total. ¿Te queda cómodo que te digan que sos de derecha? Mirá, es que en Argentina parece que si vos defendés determinadas ideas, sos un satanás. Y la realidad es que si vamos a estar defendiendo la corrupción, el robo, el pasarle por arriba a las instituciones del Estado,
si vamos a estar defendiendo todo eso y todo eso va a ser el statu quo de la política, y definitivamente soy de derecha en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas de ninguna manera. Cuando hablaste de las víctimas del terrorismo, se te achaca que negás la existencia del terrorismo de Estado. Yo lo que hago es poner en el foco de la luz a personas que fueron eliminadas de la historia simplemente porque fueron secuestradas, asesinadas, heridas, torturadas por miembros de organizaciones armadas que desde el 83 hasta acá integran el Estado. Lógicamente, soy la que contradice la visión única de que acá solo hay unas víctimas y el resto de la sociedad no existió. No, a mí me parece que es absolutamente obvio. Y para mí hay que hablar de todo. Ahora, obvio. ¿por qué yo hablo de las víctimas con tanto énfasis? Porque son las únicas que no tienen verdad, justicia, reparación. En el Día de la Memoria no se las recuerda. En el Museo de la Memoria no están. No hay registro de ellas. No nacieron. Y no es verdad. Entonces lo que quiero es igualdad ante la ley. Quiero que sean reconocidas. Quiero que tengan un lugar en la memoria pública. No pretendo eliminar la historia, pretendo completarla y lamento profundamente que mi visión ideológica, que es una visión amplia de los derechos humanos, sea tildada de fascista o con otros términos despectivos, que lo único que hacen es mostrar que los derechos humanos en Argentina son para algunos y no son para todos. Ahí hay una discusión técnica, me comprende las generales de la ley, por haber pasado por la Facultad de Derecho, y una Obvio. discusión técnica. El derecho humano es la violación que hace el Estado de derechos individuales de particulares y no la inversa. O sea, este es el concepto de primera generación, los derechos humanos. Por eso suele no equipararse que el Estado se alce con las armas de esa nación y genere desapariciones o torturas. ¿Para vos son idénticos? Mira, los derechos humanos el Estado tiene que garantizarlos con integralidad y para todos, independientemente de quién cometa la agresión. Cuando las organizaciones armadas como Montoneros o el Ejército Revolucionario atacaron a la población, tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos, tuvieron apoyos también del Estado. Cuba, por ejemplo, los apoyaba. Hubo gobernadores en la República Argentina que apoyaban estas estructuras. Hubo militares que integraban las organizaciones armadas. Es mentira que no había una presencia estatal. Ahora, vos nunca podés hacer responsable a la víctima de quién la agredió. Vos lo que le tenés que garantizar es que sus derechos estén respetados. Y te voy a dar un ejemplo. Si a vos, a un familiar tuyo, lo asesinara un policía, en Argentina entonces tiene derechos humanos y tiene derecho al recuerdo, a la memoria, a la voz pública. Ahora, si a un familiar tuyo lo asesina un terrorista poniendo una bomba, entonces se quedó sin derechos humanos. No, a mí me parece que el tema de y la verdad es que muerte esa disquisición lo único que hace es discriminar entre víctimas. Ahora, creo que tiene que haber una revisión de la década del 70. No me parece que estemos hablando de cuestiones tan serias y que han tenido tanta importancia para nuestro país con la liviandad con la que se hace. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si una persona murió poniendo una bomba, después no puede figurar como víctima en el Parque de la Memoria. Y eso pasa, porque eso ofende la memoria de las verdaderas víctimas. Esa no era víctima, era una persona que puso una bomba. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Ni aún cuando murió es víctima? Pero ¿y si murió por la bomba que puso? No, habló de la desaparición de personas. Pero en ese caso Creo que nadie lo niega. Pero condenás las desapariciones. Pero es que nadie niega eso. Pero Soy abogada, sí, condeno la comisión de cualquier delito. ¿Cómo no la voy a condenar? Ahora, me parece una obviedad tener que estar dando como prueba de pureza ideológica o de pureza jurídica constantemente. Yo no vi jamás que le pregunten a ningún familiar de terroristas, de los tantos que hay en el gobierno, en el actual y en los anteriores, yo no vi jamás que se le pregunte, bueno, pero tus padres eran terroristas, vos entendés lo que estaban haciendo, ¿no? Yo no veo nunca ese tipo de disquisiciones y no entiendo por qué se le hacen esas disquisiciones a quien es víctima o a quien representa víctimas. O sea, es pedirle explicaciones a la mujer violada por la violación que sufrió. Decís a la cantidad de terroristas o de familiares terroristas que están en el gobierno, ¿a quién te referís concretamente? Me refiero a muchos
muchos contemporáneos míos que tienen sus familiares que integraron organizaciones armadas, Por desde ejemplo, Cabandierra, Berta, en su momento Donda, Pietragala, y que las historias no siempre son como las cuentan. Y a mí me parece grave eso. ¿te referís a las historias de ellos? Decís que, Algunas de ellos sí, por Guado de ejemplo, Pedro. perdón, ¿qué hay con Guado de Pedro? No, en general, o sea, te estoy hablando de los 5 que recuerdo así más rápidamente. Por ejemplo, en el caso de Pietragala, la mamá de Pietragala muere en un enfrentamiento armado. El papá de Pietragala muere por la AAA. A mí me gustaría que se contaran las cosas con la exactitud que se me reclama a mí al hablar de las víctimas del terrorismo. ¿Pero por qué? Porque hay matices. ¿Eso significa que una persona está bien que sea asesinada por la AAA? No, si claro. la AAA es la única organización terrorista de la década del 70 considerada como terrorista. Porque sí, Donda fue apropiada, Guado murió Por en un supuesto, pero es que yo no hago responsable jamás a los hijos de los crímenes que pudieran o no haber cometido sus padres. Jamás hago responsable a los hijos. Pero casualmente no es lo mismo ser hijo de una persona que la volaron con una bomba que ser hijo de una persona que integró una organización armada que cometía actos de terrorismo en democracia. Me parece que hay un mundo entre ambas afirmaciones. ¿Eso hace culpable al hijo? No, Luis, por supuesto que no lo hace culpable al hijo, pero sí me gustaría encontrar en algún momento un sinceramiento de ciertos sectores, principalmente los de extrema izquierda, que en este país exudan derechos humanos, reclaman respeto a los derechos humanos y que no tienen la sinceridad de admitir las cosas. En la visión histórica, ¿el indulto y las leyes de obediencia debida y punto final estuvieron bien para vos? Para mí no. Outstanding. Y te voy a ser muy franca, ¿por qué? Eso le impidió a las víctimas del terrorismo tener justicia, porque luego eso encadenó los indultos que hubo también para los terroristas. Fue toda una circunstancia jurídica en la cual la consecuencia fue que 17.380 ciudadanos argentinos y extranjeros no tuvieran el reconocimiento de sus derechos humanos. Impressive. La historia no se contó con simetría y no se juzgó con simetría. ¿Por qué? ¿Tiene sentido discutir si fueron 30.000 o 8.000? Para mí sí tiene sentido porque defiendo la verdad aunque no me guste. Entonces, si no fueron 30.000, ¿por qué estamos afirmando algo que no es verdad y que el terrorista que incluso inventó la cifra, que es Luis Labraña, lo admite? Si la cifra Graciela Fernández Meijide la estipuló en 7.954 personas, acá cerca tenemos el Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres. En el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que es un registro estatal, hay 8.700 personas. Entonces, ¿por qué admitimos una cifra? ¿Por qué toleramos que se nos mienta así en la cara? Si fueses vicepresidente, ¿impulsarías alguna ley de reparación para las víctimas del terrorismo? Yo creo en la igualdad ante la ley, así que yo creo que tiene que haber reconocimiento para las víctimas del terrorismo. Pero de nuevo, cada víctima puede ejercer el derecho que quiere. Hay víctimas que no quieren la indemnización, quieren la memoria, quieren la justicia, quieren saber quiénes y por qué las agredieron. ¿Por qué el Estado, en democracia, les niega ese derecho? ¿Estela de Carlotto es, para vos? Es la madre de una combatiente de Montoneros, de una terrorista. ¿Le reconoces algún esfuerzo histórico por seguir peleando en la justicia por la desaparición de su hija? Le reconozco un rol político fundamental para asentar la parcialidad que vivimos en este tema. Sin ella y sin Eve de Bonafini no hubiera sido posible tener una historia sesgada como tenemos. No hay en las marchas, yo creo que se dividen en dos, la pelea durante el proceso con marchas, con presencia y con reclamar la justicia. ¿No hay nada de rescatar de eso? Te quiero contar algo, las primeras marchas en la Plaza de Mayo, alrededor de la Pirámide de Mayo, las hicieron los familiares de las víctimas asesinadas por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, en democracia. Fue la ciudadanía la primera que dio vueltas en la Plaza de Mayo. Fue la ciudadanía la primera que en democracia no podía creer que se la agrediera en nombre de una revolución que nadie quiso. Y después la historia se tergiversó. Entiendo el dolor de una madre de un desaparecido, de una madre de un combatiente muerto en combate,
un combatiente, cuando hablo de un combatiente, es un terrorista que muere en combate. Sí, ¿cómo no voy a entender el dolor? Lo entiendo, el dolor humano. Lo que no voy a entender es la tergiversación histórica. No puedo entender eso. Pero digo, no porque no lo quiera entender, es que tiene una intencionalidad política claro. que hasta el día de hoy generó indemnizaciones, cargos públicos, museos y parques de la memoria sesgada. Pero digo, ¿el terrorista que puso una bomba merecía la desaparición? El terrorista que puso una bomba y muere por la bomba, ¿merece ser tildado de víctima? Eso es una cosa. Xilingo. Yo no creo que merezca la Xilingo. desaparición. Yo no estoy de acuerdo Los con las vuelos de la- desapariciones. Pero tampoco estoy de acuerdo con que me mientan. ¿Con qué cosa? Con que me mientan con las cifras, con que me mientan haciendo pasar a personas que ellos mismos asesinaron cuando les ordenaron tomarse la pastilla de cianuro. Montoneros le dio una orden a sus combatientes de tomarse la pastilla de cianuro. Nosotros nos impresionamos porque en la intifada en Israel había terroristas que se ponían los collares de bombas y acá les ordenaban tomarse la pastilla de cianuro en el año 76, 77. Estamos aceptando cosas que tienen lesiones severas para lo que fue el futuro de la República Argentina y nuestro actual presente. Son lesiones. Hemos lesionado la verdad histórica, el sistema jurídico, las instituciones del Estado. Bueno, Hemos vanagloriado a un grupo de personas que decidieron voluntariamente que la libertad de sus acciones y la revolución ameritaba poner bombas, secuestrar, tomar unidades militares. Tomo tu reclamo de que la historia se contó sesgada, pero apoyás la condena a las desapariciones. A ver, apoyás el juicio a las juntas. Yo lo que apoyo es la igualdad ante la ley. Me hubiera gustado que el juicio a las víctimas, que el juicio a los cabecillas de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo hubieran sido también televisado, se le hubiera pedido testimonio a las víctimas del terrorismo, se hubieran hecho libros y películas sobre ellos, y eso no pasó. Bueno, libros y películas lo hacen los artistas. No, pero está los bien. juicios- No, el Estado empujó esto, momento. A ver, Luis, hay infinidad de libros, de publicaciones, de films que el Estado sostiene sobre esta visión sesgada de la historia. Si yo te preguntara el nombre de 5 víctimas del terrorismo, no me podrías decir Sí, claro que quiénes son. podría acordarme de Lambrusquini. Yo viví en Rosario, donde había atentados No, permanentes. sí, Yo soy obvio. mucho más viejo que vos. Con No, lo cual no lo se- no viví se con- nota, por con suerte para 13, vos 14. tampoco. Digo, claro que lo sé, pero a mí me impacta que solo estás dispuesta a condenar la atrocidad de la desaparición de personas si analizamos lo que le hicieron a la hija de Lambrusquini. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Para mí tiene que ver en el momento en el que el Estado desde hace 40 años sostiene una visión sesgada de los hechos y una violación de derechos humanos, porque en el momento en el que vos le denegás la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación a una víctima, le estás violando sus derechos, y por el otro lado, todo el esfuerzo estatal ha estado dispuesto a sostener una versión de la historia, una versión que necesita su complementación. No hubo solo una parte de la sociedad habilitada a sentir dolor o que ha sufrido el dolor. Está claro. Fue toda la sociedad. ¿Eso significa que yo tolero abusos del Estado, tolero la comisión de delitos? No, soy Más que tolerar, abogada. la pregunta es si condenás. Sí, los condeno, pero no caigo en la trampa de eliminar a mis víctimas, que son las víctimas de todo el pueblo argentino, de la visión Está pública. claro. ¿Te queda cómodo definirte como liberal, como le gusta a Javier Milei? Vos sabés que yo tengo todo un tema con eso de las etiquetas, porque a mí me parece como que el ser sommelier de las ideas políticas es algo que no aporta. Yo me considero una persona patriota. No me interesa Es una en etiqueta. algunas Patriota cosas. es una etiqueta. Sí, pero me debo a la patria, me debo a Argentina. Mi visión siempre estuvo pensando en Argentina. Entonces, en algunas cosas puedo ser más conservadora, en otras puedo ser más liberal o más libertaria. Está. Pero la verdad que lo que me define es que soy argentina. ¿El Estado debe prestar salud pública? Yo creo que sí, Lo que tiene que realmente prestar es salud pública y no lo que hizo en la pandemia, que fue un desastre. Que fue un el desastre. tratamiento de este Que gobierno... fue la muestra más clara de que no brindaba salud.
de que no brindaba absolutamente nada. Es Yo una digo, función básica del Estado, son la salud. gobierno, Javier y vos, yo ya te doy La por salud es vicepresidenta. una función básica del Los Estado. hospitales públicos deben permanecer abiertos. Sí, por supuesto, pero con eficiencia. Con eficiencia. Pero no dar un cheque para que cada uno elija en los hospitales privados que quiera. Yo creo en la libertad de cada individuo. Creo que la mayoría de los que estamos acá debemos tener una obra social o una prepaga y si podemos tratamos de no ir al hospital público. Bueno, Pero está vuelvo en la elección de cada uno. Pero vuelvo al sistema. Va a haber hospitales públicos tal cual sustentados por los aportes de Pero los sí, impuestos. sí está, pero eso es una función del Estado. Bueno, pero lo pregunto porque No, bueno, Javier propone otro. No, pero es que no ¿Debe haber venimos. escuela pública? No, es que no venimos. Sí, hay escuela. Va a haber Pero escuela pública, sí. sí, Y pero esta idea de el dar un- sistema de los vouchers y demás Sí. son propuestas que están dentro de las medidas de tercera generación. Nosotros en el equipo de La Libertad Avanza, y eso lo explicó Javier en infinidad de veces, y de hecho te lo explicó cuando vino acá, Sí. hay medidas de primera generación, de segunda y de tercera. Las reformas en seguridad, en salud y en educación están en las medidas de tercera generación. No son medidas para 2 minutos. O sea que son medidas pensando en un país que tiene que proyectar una estrategia Pero digo, a asume corto, Javier y- a mediano y a largo plazo. Asume la fórmula Milei-Villarruel y no cierra los hospitales públicos. No, ¿cómo vamos a cerrarlos? Bueno, tengo que preguntarlo porque el No. voucher no es una invención mía, la trajo acá Milei. Bueno, sí, es la propuesta que tiene respecto de educación, pero eso no significa que nosotros vamos a pasar primero por las instituciones del Estado, por el derecho, por la Constitución, por los tratados internacionales que Argentina ratificó y que nos obligan. O sea, nosotros tenemos una proyección de a lo que se apunta la República Argentina de acá a muchos años. Ahí hay un problema que Javier, me parece, al menos yo no encontré la respuesta. Vamos a pasar por las instituciones. ¿Van a negociar con la casta? Nosotros, te tengo que ser franca, creo que del Congreso somos los únicos dos que no somos casta. Es nuestro primer mandato, no integramos la política de ninguna Fantástico. manera anteriormente. Son gobierno, quieren mandar Somos un proyecto, gobierno, mandar un proyecto de ley. tenemos la Constitución y tenemos todas las leyes que habilitan al funcionamiento del sistema bien, democrático. pero Somos dos personas democráticas, vamos a hablar con los que tengamos que hablar para que funcione todo, Con la casta. con quienes sean. Bueno, digo, cerrar el quienes Banco Central. sean. Proyecto de ley, ciérrese el Banco Central. Lo tenés que someter a consideración. Vos vas a ser presidenta del Senado, si sos electa, y tenés que sentarte a negociar con los otros bloques para ver si se aprueba esto. ¿Sí? ¿Y si no se aprueba? Arbitraremos qué otras medidas tenemos dentro del ¿Cuáles? sistema democrático. Bueno, Javier habla mucho de la consulta pública. Hay que pasarla por el Congreso. Por supuesto, sí. Yo creo que hay que simplemente, a ver, yo soy abogada, entonces para mí lo que está escrito son las reglas que vos tenés de empeñamiento dentro de una situación, o sea, es lo que vos podés hacer dentro de una situación. Respetando el sistema democrático, nosotros vamos a tratar de explicarle, primero al pueblo hay que explicarle al pueblo argentino cuáles son nuestras ideas y cuál es el país que proyectamos. Un país en el cual no puede haber el nivel de corrupción que hay actualmente en clarísimo. cualquier cuestión. Un país en el cual estamos debatiendo las medidas cautelares de la Corte porque hay tipos que se creen que viven en un feudo y entonces sienten que se pueden perpetuar por los siglos de los siglos en un cargo público. ¿Te parece razonable la medida de la Corte de Tucumán Sí, y me San parece Juan? razonable primero que es el control de constitucionalidad de los actos de gobierno, la Corte Suprema. Entonces, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, me parece fundamental que estemos controlando lo que hace el Poder Ejecutivo y lo que hacen los políticos en general. Segunda cuestión, no vivimos en un sistema feudal. Entonces, no estoy La de acuerdo periodicidad, per se, claro. no estoy de acuerdo per se con que un gobernador o un vicegobernador que pasó a ser gobernador, que quiere ser vicegobernador Sí, porque el primer periodo es de la claro, vieja Constitución. esto es la regla del comodín. Quieren jugar con el comodín en el sistema político completo y girar y girar y girar de un cargo en otro. Uñaki y Mansur tienen voluntad feudal. Y sí. Bien. Pero no fueron los únicos, está lleno de feudos en la Zamora, República Argentina. Infran. Pero vuelvo Por al eso, otro y no es la sistema. primera medida. Proyecto base de la economía, cerrar el Banco Central. Mandas un proyecto de ley, no tiene mayoría. Haces una consulta popular, no te la aprueban en el Congreso. ¿Y entonces? Mirá, yo te soy franca, miro con bastante esperanza todas las medidas que proyectemos porque en 1 año y medio Javier Milei sentó las bases del discurso económico de este país.
no hay sector de la oposición y del oficialismo que no copien de alguna manera lo que él está planteando. Entonces, la verdad que creo que explicándole a la sociedad y planteando lo que nosotros proponemos y los efectos que tendría lo que proponemos, no creo que haya tanto impedimento. Es la voluntad popular la que nos entronizaría, la que nos pondría en ese lugar. Pero suponete que se da al revés, porque el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Se da al revés en los representantes. No hay plafón para cerrar el Banco Central. ¿Admitirían no tener mayoría? Hay distintas opciones de reforma del Banco Central. ¿Por ejemplo? Bueno, yo no soy economista, así que ahí es evidente que no te lo voy a explicar con la solvencia que te lo puede explicar Javier, pero hay 7 distintas opciones. Javier propugnaba la más pura, que era la banca Simon y la competencia de monedas. Banca libre o banca Simon y la competencia de monedas. Esa es la más pura de todas las opciones. Hay 7 antes. Entonces, bueno, hay distintas posibilidades para llegar a una reforma del Banco Central. Es decir, que están dispuestos a negociar con el resto de los representantes, a los que, me acabas de decir, 255 diputados son casta, menos ustedes Mirá, dos. yo soy una persona que aún teniendo una posición sumamente definida en los temas de los que hablamos al principio, es una persona que sabe que tiene que hablar con otros, que convive en sociedad y que tiene que lograr que las cosas sean posibles, si no, no me puedo implicar en política. Y eso lo tenemos en claro los dos. ¿Hay alguien con quien no podrías tener diálogo del arco político? Hablaría con todos. Con el que no voy a tener acuerdo posible, por una razón de tipo moral, es con el que avala y sostiene la corrupción. No hay forma de que con esa persona... Cristina Kirchner me parece una persona que ha sido una tragedia para el país. De hecho, creo que hay que encontrar la manera de que la corrupción sea definida en este país y que aquel que ya está en un juicio oral y que ha tenido una condena en primera instancia, de alguna manera no continúe ejerciendo el cargo, más allá de que tiene la presunción de inocencia, por supuesto. Obvio. Y se la voy a reconocer siempre, sea ella o sea cualquiera. Es la garantía del sistema jurídico, la presunción de inocencia. Pero obviamente no estoy de acuerdo en que una persona esté ocupando un lugar de semejante importancia para el destino del país, en la cantidad de causas de corrupción, en el discurso, bueno, y ahí ya son otras cuestiones, en el discurso hasta violento que tiene. Cristina Kirchner es la corrupción y es innegociable. ¿Cambiemos el macrismo? Con el macrismo, la verdad que yo lo que siento es como que estamos hablando de un café con leche tibio. Entonces, o sea, estamos hablando de una coalición política en la que conozco mucha gente, con la que tengo un cordial trato con muchos de ellos. Es un frente político, ¿no? Claramente no es un espacio homogéneo, de una sola línea ideológica. Pero creo que el mayor... si tuviera que definírtelo, te diría que es tibio, es hasta miedoso. Y Argentina requiere coraje. Es otro momento de la Argentina. Ya no requerimos quedar bien, aunque sepamos que estamos cediendo hasta la camisa. No, la verdad es que no. Hoy hay que tener coraje, aunque caiga antipático. ¿Qué dice tu familia de tu ingreso activo en la política partidocrática? Te cito. Te chocó esa palabra, ¿eh? Sí, me sonó despectivo. No lo es, no lo es. Es solamente que es el partido político. Me apoyan desde el minuto 1. Me apoyaron desde el minuto 1 cuando decidí hacer una asociación civil con 28 o 29 años y arrancar a partir de ahí en un camino muy árido. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, mi papá falleció hace 2 años, mi mamá, mi hermana, mi abuela acaba de fallecer hace 2 meses. Y bueno, y después tengo primos hermanos, primos segundos. ¿Estás sin pareja? Estoy sin pareja. ¿Y cómo te llevas con eso? A veces bien, a veces mal. Soy independiente y me parece que, bueno, que tiene que ser una persona que le gusten determinadas características, que le guste la pasión que tengo por aquellas cosas en las que creo, que le guste
el sentido del humor que tengo en esta situación, que también hay que tenerlo porque es muy difícil la vida del político, no solo porque pueda ser difícil por las decisiones que tomas, es difícil porque en mi caso yo estoy viendo la destrucción de la Argentina en primera fila. Pero Y sabés a mí que me resulta entrando doloroso. a este foco de exposición que es la eventual candidatura de vicepresidente, de esto te van a preguntar en cantidad. ¿Nunca tuviste pareja? ¿Nunca tuviste No, novio? sí, estuve casada, me divorcié y bueno, y sí, tuve novios, pero ¿Niños? No, no hay hijos. no. ¿Voluntad de tener niños? Por ahora no, pero creo que va acompañado de encontrar la persona indicada y si no la encontré, ¿por qué tendría un hijo? Me parece que es como la consecuencia del amor con la persona indicada. ¿Cómo te cayeron las polémicas declaraciones de venta de órganos y de niños de Javier? Bueno, Javier sabe que yo filosóficamente no estoy a favor, lo hemos hablado, pero no es una política de gobierno. La verdad que no es una política que nosotros pensemos instituir o que estemos pensando en un proyecto de ley para meter sobre eso. Es una cuestión de tipo filosófica y Javier no le escapa a ningún tema y esa es una de las cosas que le valoro. Pero No le escapa nada. te hace ruido No me gusta la posibilidad de la compraventa filosóficamente. de un riñón. No creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía, pero entiendo sí que Javier ve todo desde una visión, bueno, económica y desde su formación económica. Y de nuevo, no le escapa ninguna pregunta. Le pueden preguntar cualquier cosa y él la va a responder. Y yo a veces le pregunto, ay, pero ¿por qué te metiste en ese tema? Porque yo no pregunto con qué me van a inquirir y no tengo por qué ocultar si tengo conocimiento del asunto, si leí algún libro o si filosóficamente quiero debatirlo. Pero de nuevo, no es una política. Javier está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, los dos estamos en contra del aborto. En tu caso, ¿por qué tema? Javier sostiene que la libertad mayor es la de la vida y por lo tanto reconoce ahí. Porque yo creo que no hay derechos humanos sin vida. No hay ningún otro derecho sin vida. Y yo quiero que cada argentino que vaya a nacer en este país tenga la misma oportunidad que yo que tuve de nacer. Creo que nadie tiene el derecho de sacarle a otro la oportunidad de nacer. La vida empieza en la concepción del seno materno. Sí. ¿Estás a favor de la ablación de órganos? ¿De donar órganos? No estoy a favor de que eso sea compulsivo. Creo que la caridad o creo que la donación, como su palabra lo dice, tiene que ser voluntaria. No debe ser compulsiva. Hoy la ley es a la inversa, se presume Exacto, salvo. Exactamente. Y a mí me parece que tiene que ser una decisión de cada ciudadano. ¿Sos donante de órganos? Bueno, por la ley sí. No, digo porque si la vida comienza en la primera célula, debería terminar en la última, y cuando se ablaciona un órgano hay actividad. Sí, yo creo que es la donación de órganos tiene que ver con una decisión individual. Si es mi cuerpo, si es realmente mi cuerpo, entonces tengo que poder decidir sobre él, pero decido sobre mí, también mi plexo de ideas morales, sobre lo que pienso, sobre lo que creo. El Estado obliga. Y no estoy de acuerdo con eso. Fíjate qué interesante, si es mi cuerpo, es el argumento de las mujeres. Claro, que por eso impulsan. mismo, bueno, pero tomando ese argumento, o sea, cuando en algunos momentos se sostiene es mi cuerpo, es mi derecho y en otros no. Es tu cuerpo, pero no es tu derecho. O sea, si vos no quisieras ser donante, el Estado te obliga, salvo que expreses tu voluntad en contrario. Pero bueno, creo que de nuevo tiene que ver con la libertad de cada uno, más allá de esa decisión en puntual de la ablación de órganos, me parece que es una decisión individual. ¿A qué mujer en la política admirás? Qué difícil. Me gusta mucho Giorgia Meloni. Me encanta. La premier italiana. ¿Por Sí. qué? Porque primero me parece súper capaz. Y segundo, tiene un discurso que no tuvo miedo a absolutamente nada. Construyó su carrera política y planteó ideas que pueden desagradarle a algunos, pero que representaron evidentemente a los italianos. Y llegó al momento de máxima responsabilidad. Creo que actualmente tiene una mujer en el mundo occidental. Hay otras, por supuesto, pero lo de Giorgia Meloni me parece súper encomiable. Sabés que la juventud reivindicó a Mussolini. No lo sabía, pero bueno, vos sabés muy bien que en cualquier espacio político, sea de derecha, de izquierda, o hasta incluso los que se dicen apolíticos, hay expresiones que no se le pueden achacar a quien es líder de un espacio político. O sea, yo no achacaría a Cristina Fernández de Kirchner o a, no sé,
a Alberto Fernández expresiones totalmente terribles que a mí se me han dicho a lo largo del kirchnerismo, desde te vamos a pegar un tiro en la frente en la próxima clase que des en un colegio sobre víctimas del terrorismo, te vamos a pegar un tiro en la frente, o te vamos a esperar y te vamos a violar. Y yo no se las estoy achacando a ellos. Me queda pensar, poner que no puedes admirar totalmente a una mujer en la política argentina. ¿Algún rasgo de alguna mujer que digas, Carrió? A ver, repasemos mujeres de la política. Carrió. Carrió. La verdad que no me gusta. No me gusta. Me parece una persona que la veo desorbitada. Desorbitada. No me siento para nada representada. María Eugenia Vidal. Por el otro lado la veo muy moderada, pero no me termina de llegar. No le veo pasión. Y para mí es muy importante la pasión, pero la pasión racional. Creo que la pasión tiene que estar demostrada con racionalidad, con explicación de por qué sentís eso que es tan venal, ese amor tan intenso por la política, pero sin desbarrancarte, ¿no? Igual me encanta la vehemencia. Patricia Bullrich. Bueno, Patricia está en el Estado desde hace 30 años. Es parte de la casta. María Eugenia también, ¿eh? Y Carrió también. De Cristina Kirchner, ¿la definiste? La reina de la casta. ¿No hay ningún rasgo de estas 4 mujeres que vos digas, le admiro? Sí, a ver, como todas las personas que finalmente perseveran en un objetivo, tienen condiciones, es evidente. Pero yo no analizo esas condiciones, lo que analizo es cuál es el bien que le hicieron al país, y la verdad que el bien que le hicieron al país me resulta bastante dudoso, en algunas más, en otras menos. Más para atrás, bueno, sos muy joven, es una complicación. No, ya no soy tanto, claro. Me encantaría, pero... Pero no alcanzaste a vivir el menemismo de María Julia, por ejemplo. No, me acuerdo poco, o sea, claro, obviamente, estaba consciente, claramente, ¿no? Sí, pero me acuerdo el tapado de piel, que me parecía Eras espantosísimo. Pero no. Eras muy chica. ¿Crees en la lucha de las mujeres por la paridad de género? Yo no me sentí nunca menos que un varón. Así que la verdad que le veo un contenido ideológico que nos trata de víctimas, y yo no veo que las mujeres seamos víctimas. Creo que hay situaciones en las que las mujeres son víctimas, como también los niños, como también los ancianos y como también los hombres. Pero no veo que, de hecho, yo era una mujer hablando de un tema y de una época en la que preponderaban los varones. Y pude llevarlo adelante, pero, y nunca me sentí abstracción menos. De vos, porque si no queda muy ombliguista hablar de uno, ¿no? Pero porque he visto otras mujeres en la misma situación. Las mujeres en general tienen... He visto mujeres empresarias. ¿Muchas? Sí, de hecho, la actual vicepresidente, que fue presidente en 2 términos, es la persona que ha dirimido la política argentina junto con su fallecido esposo, pero es ella la que ha dirimido la política argentina en los últimos 20 años. ¿Te parece realmente que las mujeres estamos en esa situación? A mí me parece que no. Yo creo que sí. No, a mí me parece que no. ¿Te parece que hay paridad de oportunidades laborales? En lo que tiene que ver con lo salarial, no hay ninguna diferencia legal que sostenga que una mujer debe cobrar menos que un varón. Te muestro las estadísticas oficiales de en lo real. Pero no hay absolutamente... El Estado argentino y su plexo de leyes en ningún momento sostienen una discriminación hacia la mujer. Pero ocurre, en la Argentina dice que tenemos una jubilación digna, 60 lucas. Bueno, pero digo, ¿ocurre en la realidad que las mujeres están en paridad con los varones? En algunas situaciones, de hecho, me hace ruido el tema de la paridad de género, por ejemplo, cuando en la comisión de delitos penales la mujer tiene la posibilidad de ir a domicilio y el hombre no. O el sistema penitenciario es más leve con las mujeres porque permite ciertas libertades que el hombre no tiene. Entonces, a mí me gustaría simplemente que desideologicemos este tema. Hay, por supuesto, cuestiones que hay que resolver desde ya, pero también hay que resolver cuestiones que tienen que ver con los jubilados y son hombres y mujeres, y ellos tampoco, y han estado
toda su vida aportando al sistema jubilatorio argentino y no conservan la dignidad como tales. Entonces me parece que, o el niño que es agredido por su propia madre o por su propio padre, en el tratamiento de un delito de ese tipo, la mujer tiene prerrogativas que el hombre no tiene. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? Mira, para mí estaba garantizado con la unión civil. Yo te tengo que ser franca, en lo legal estaba garantizado, estaban garantizados determinados derechos. ¿Había que ampliarlos? Sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso, sacando eso, para mí todos tenemos Pero derechos no tiene ante que ver la con ley. los religiosos, ley civil, matrimonio. Sí, sí, por supuesto, pero es posterior a la consagración de la institución del matrimonio, que es una institución previamente religiosa. No, el matrimonio fue laico. Los matrimonios se celebraron No, sí, a lo sí. largo de la historia en Sí, instituciones por supuesto, pero tiene toda una connotación que es de tipo religioso. Entonces, me parece que en la unión civil estaba garantizado plenamente y aquellas cosas que no tuvieran su reconocimiento legal había que ampliarlas y listo. civiles. ¿Te molesta que los gays podamos tener el mismo tratamiento que los heterosexuales? No, Y, entonces, estaba garantizado. De hecho, hay un montón de familias, hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan o que... claro, pero los Y que bueno, y quieren están casarse... estaban en unión civil también, o en una unión irregular en algunos casos, Sí, o sí. de hecho... a La eso idea me es quiero tener referir. todo, estar irregulares, unión civil o matrimonio. Sí, pero no me molesta. ¿Por qué me habría de molestar? Por eso te lo pregunté. No, para nada. Te agradezco que me has traído tu libro, lo llaman Jóvenes Idealistas, y versa sobre todo esto que hablamos al comienzo, ¿no? Exacto, sobre la década del 70, con imágenes y contextos. No pretende ser un libro intelectual, pretende ser un libro visual que te cuente qué pasó en la década del 70. Me quedé pensando, crees en la separación de Estado e Iglesia, ¿no? Bueno, yo soy católica y respeto la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional reconoce al credo católico en el artículo 2, así que en eso creo que está muy bien que se reconozca la religión en la cual tuvimos un constituyente en la Asamblea del año 1816, cuando se declaró la independencia, así que no tengo riña con ese tema. Sí quiero la separación de determinadas cuestiones que son ideológicas y que se sostienen con el dinero de todos, y que me parece que de alguna manera están entorpeciendo o están complicando el discurso político. Y por ejemplo, me refiero a esta visión sesgada de los 70, estoy hablando de la ideologización del tema de las mujeres, que lo conversamos antes. Me parece que ahí tiene que haber una actitud más imparcial por parte del Estado. Ahora pensaba esto, digo, Pero hay libertad de credos y de cultos, obvio, así que... pero solo algunas autoridades eclesiásticas católicas son sostenidas por los impuestos de los argentinos. Si son gobiernos, ¿lo van a sostener a esto? No hemos hablado de modificar eso, simplemente, por lo menos yo no estaría de acuerdo en reformar la Constitución. Creo que no debemos hacerlo. ¿Nos morimos y qué pasa? Y hay vida eterna. Profundizá para los que no somos creyentes. Y según tus obras en este mundo, vas a poder ir a gozar de la presencia de Dios, o bueno, tendrás el castigo eterno. Lo que aprendíamos, yo hasta la comunión llegué, el catecismo del el purgatorio, paraíso y infierno, ¿existe? Sí, para mí sí. ¿Qué te toca? No lo sé, lo sabe solo Dios. ¿Qué olés? No lo sé. Dios es infinita justicia, infinita misericordia, así que no sé. Me someto. ¿Sos de confesión, vas a misa? Sí. ¿Sos de confesión, no digo diaria, pero No, dominguera? diaria no, tanto no No, peco. pero, digamos, pero sí te confesás cuando vas a misa. Sí me confieso. No me lo sé, me los tengo acá macheteados, porque no me lo sé a los 7 pecados. Pero siendo ¿te lo sabes? ¿A los 7 ¿Los 7 pecados capitales? Sí. A ver, codicia, ira... No, te voy a ayudar. Porque Dale. codicia, supuestamente en mi lista no está codicia. Avaricia. ¿Padeces de alguna soberbia? Sí, creo que
Sí, sí, yo sí, y creo que muchos la padecemos. Es un pecado medio universal. Es soberbio decir que uno no tiene soberbia. Claro. No me mientas. Claro. ¿Avaricia? No, tengo bastante desapego con lo material. Me Luju- encantan las claro. cosas buenas, las cosas lindas, obvio. pero tengo desapego. ¿Lujuria? En algunos momentos de mi vida sí, en otros no. ¿Y hoy dónde estás? No, hoy no. ¿Sublimás por otro lado? No. Estoy entretenida. ¿No nada? Por ahora no. Pero qué... No. ¿Cuánto tiempo se puede pasar sin? Ay, no lo sé, qué sé yo. No hay parámetro para eso, pero igual yo soy una persona bastante pudorosa y la vida íntima para mí es íntima y creo que hemos perdido eso y me da pena. Ira, Sí, yo la tengo. gula, No, envidia no. y la otra, asumo que no, pereza. Bueno, a veces somos perezosos todos. Pero no, en este momento no puedo ser perezosa ni aunque quiera. Entra por ahí caminando Alberto Fernández, ¿qué le decís? ¿Por qué me seguís en Twitter? No entiendo por qué me sigue hace años en Twitter. ¿Alguna vez tuvieron algún intercambio? No lo conozco personalmente. Pero ni siquiera en redes. No. Va, que yo recuerde, no. Entra caminando Cristina Fernández, ¿qué le decís? Qué terrible lo que le hiciste al pueblo argentino. Entra por ahí caminando Mauricio Macri. Cuánto que te faltó, ¿eh? No te animaste. Entra caminando Mario Firmenich. Cárcel. Entra caminando por ahí Jorge Videla. Está muerto. Pagó cárcel. Entra por ahí caminando Javier Milei, ¿qué le decís? Gracias. Entra caminando por ahí Victoria Villarruel a los 18, 17, con el changüí de saber lo que sabés ahora 20 años más. ¿Qué le decís? No te enojes por tantas cosas y seguí luchando. La vida es lucha. Y yo en mi vida quiero ser protagonista, así que lo estoy siendo. Hablale a los que le tienen miedo a ustedes, a Javier y a vos, porque los consideran autoritarios, despreciando el sistema. Si yo le tuviera que hablar al ciudadano que cree eso, simplemente le diría que lo que hacemos es defender el sistema democrático, lo que hacemos es defender la posibilidad de que cualquier argentino y extranjero que elija nuestro país para vivir tenga una vida digna, que sea dueño de su propia vida, que tenga la posibilidad de que sus hijos no se exilien, de comprarse su propia casa, de sentirse orgulloso como me siento yo de haber nacido en este país. Que no tenga miedo. Sí. ¿La conoces a Karina Milei? Sí, la conozco. ¿Cuánto hay de cierto que es la coach de Javier y tuya? Mía no, pero de Javier es la persona de confianza. Y es lógico. ¿Qué hermano no es la persona de confianza en una relación sana y fraternal para uno de sus hermanos? ¿Qué pasa cuando se cuestiona ese vínculo, por ejemplo? Me parece repugnante como recurso. La verdad me da mucha vergüenza que se digan esas cosas y me imagino lo que les debe pesar a ellos que se diga eso. ¿Dormís con 5 perros en la cama? No, pero cuando tuve perros dormí con los perros en la cama. ¿Conocés los famosos mastines? Nunca me acuerdo la raza. Sí, son... Bueno, sí, no, mastín inglés. 36.000 veces. No, me lo son han unos dicho. gigantes. ¿Los conocés? Sí, los conozco. No todos, porque algunos son buena onda y otros no. ¿Y te hace ruido que Javier hable de mis hijos? Me da un poco de gracia, pero yo también le decía mis hijitos a mis perros. No lo decía públicamente porque no salía en televisión, pero... ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No, me encantó charlar. De a momentos es una entrevista que es difícil. Uno no está acostumbrado a estar en televisión como vos, pero no, me encantó charlar con vos. Buena suerte en la campaña. Gracias. Gracias. Sonia wins. Flawless victory. Brutality.
Bueno amigos, ahí les dejo el video de la vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarroel. Quiero alentarlos a que la estudien, a que investiguen sobre ella, cuál es su historia, qué es lo que hizo, qué es lo que dice, qué es lo que piensa. Más allá de que esté avalada por Javier Milei, que bueno, más o menos todos los que estamos en este canal lo seguimos, y personalmente me gusta mucho sus valores, su energía bien femenina y ese amor por la patria me parece que es lo que hace falta en este país, porque viendo lo que está pasando a nivel social, sobre todo yo lo veo desde a distancia, ¿no? Lo que pasa en Buenos Aires, no me quiero imaginar lo que debe ser vivir ahí con cortes e interrupciones en el circular, ¿no? Por la ciudad. Debe ser muy complicado, muy difícil. Pienso en los abuelitos que tienen que ir a una consulta médica, a un estudiante que tiene que ir a rendir, a alguien que se va a laburar y de repente se topa con esa gente que ni sabe por qué está ahí. Simplemente yo creo que son víctimas de este sistema nefasto que prácticamente creció desde hace 20 años. Nada, es como un aire fresco esta mujer. Le aporta esa energía femenina a lo que es la figura de Javier, que es muy masculina y que me encanta. Ya lo saben, ya lo hablé en el video anterior. Y nada, simplemente los aliento a que se suscriban a este canal, que den like, que compartan y nos vemos en el próximo video. Chao.